Muy buenas tardes. Les saludo el doctor Patrick Fonseca, director de su programa de liderazgos y su coach. En esta edición número 2 traemos a un invitado pues, muy querido, ya que es médico especialista y a la vez amigo. Se trata del doctor Miguel Solano, especialista en neurología, quien desde el punto de vista de medicina vamos a hablar sobre ese perfil de liderazgo que es el que queremos sobresaltar en este su programa. Bienvenido, doctor Solano. Doctor Fonseca, mucho gusto. Es un agrado tenerte por acá. Para quienes pues, ya lo conocen y quienes para los que no, pues doctor Miguel Solano es, como les decía, neurólogo, quien se preparó aquí en el país y pues ya lleva varios años ejerciendo la neurología. Y pues queremos que nos dé su punto de vista de liderazgo, cómo alcanzó este liderazgo, y antes de ello pues preguntarle a qué es lo que hace, qué es lo que se dedica, para que después terminemos con esa pauta, con ese perfil. Doctor Solano. Gracias. Nuevamente pues saludos a tan distinguida teleaudiencia y agradecimientos pues por la invitación, ¿no? Y efectivamente pues ya son 18 años. Hacer la pregunta, ¿hace cuántos años está ejerciendo? 18 años de ser neurólogo, más los 4 de medicina general, ya 22 años de ser médico, ¿eh? Hace bastantes lunas, como dicen. O sea que ya puede tener un perfil de liderazgo, claro que sí, a nivel médico, ¿no? ¿Cierto? Efectivamente, creo que cuando uno sale, se gradúa, pues cree que lo sabe, ¿verdad? Cree que lo sabe todo y no es así. Uno en esta carrera, tú sabes que se aprende constantemente, ¿verdad? El día a día, sobre todo la escuela de la experiencia. Claro. Con el conocimiento aplicado con esa experiencia, pues te da más que cuando uno sale solo con su conocimiento, ¿verdad? O creer que solo con experiencia, ¿verdad? Una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, pienso que ya a estas alturas, pues ya tengo por lo menos experiencia para poder debatir sobre liderazgos, también para poder tener opinión, ¿verdad? Porque claro, tú sabes que hay también líderes de opinión, ¿verdad? Muy importante, sobre todo en medicina, así como en otros campos. Pero digamos que una carrera larga, que si realmente no te gusta, pues no te metas, porque son 8 años solo de medicina, ¿no? Sí, más la especialidad y más subespecialidades, ¿verdad? Entonces hay que estar enfocado en ese sentido. De acuerdo que sí. Y pues tiene que gustarle, obviamente, ¿verdad? Y estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios en la carrera de medicina. Y eso precisamente es parte de una de las características del liderazgo, que esté dispuesto a hacer algún sobreesfuerzo o a pasar una milla extra. Es una característica del liderazgo. Yo creo que por eso también está capacitado para hablar del tema. Creo que nadie sobresale, yo creo que he hecho mía esa frase, nadie sobresale en lo que no le gusta, ¿cierto? Efectivamente, yo pienso lo mismo, ¿verdad? Nadie va a sobresalir en lo que no le gusta. Y esto es no solamente en el área de medicina, estamos hablando claro, en todos los ámbitos. Claro. Yo podría decirte que cuando yo comencé a estudiar medicina, pues no tuve una guía de qué era medicina, más que el examen que me hicieron de aptitudes en el colegio, que me decía que para las ciencias biológicas o médicas en aquel momento. De ahí, pues ya estando en la carrera, me fue gustando y pues ahí ya me decidí, bueno, voy a estudiar tal especialidad. Pero al principio, pues no tenía claro en sí que era medicina más que las enfermedades. Y medicina es mucho más que eso, ¿no? De acuerdo. Y específicamente, doctor Solano, ¿qué hace un neurólogo para nuestra teleaudiencia que quizás no lo sepa o que quiera definir con más claridad? ¿Qué hace un médico neurólogo? ¿A qué se dedica? Ok, la especialidad de neurología es rama de la parte clínica, de las áreas clínicas, ¿verdad? Donde está
medicina interna y pediatría. Entonces neurología entra en ambos campos, ¿no? Okay. Casi como su especialidad, por decirlo así. Y nos dedicamos a ver las enfermedades del sistema nervioso, que tiene dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro con su médula espinal, y el periférico son los nervios que salen de esa médula espinal y llegan al músculo. Entonces eso se llama sistema nervioso en sí, ¿verdad? Entonces cualquier enfermedad que afecte uno de estos dos sistemas es una enfermedad neurológica, y es competencia del neurólogo establecer pues qué es lo que está pasando. Okay. Y dentro de esa práctica neurológica, ¿qué enfermedades encontraría como más prevalentes tanto a nivel mundial como a nivel nacional? ¿Cuáles serían las más frecuentes? Muy bien, es una excelente pregunta. Y dentro de las enfermedades neurológicas tenemos dos grandes grupos, y los queremos ver así de forma sencilla. Tenemos las enfermedades neurológicas asociadas a dolores de cabeza y las que no tienen dolores de cabeza. ¿Okay? Así en términos generales. Las que tienen dolores de cabeza tenemos muchas, como la migraña, la cefalea tensional, trigémino vascular y así. Y las que no son dolores de cabeza tenemos varias: los derrames o ictus o enfermedad cerebrovascular, tenemos las neuropatías, las enfermedades neurodegenerativas o que tienen alteraciones de la memoria o cognitivas. Entonces, dentro de la prevalencia, dentro de las primeras 10, está primero los dolores de cabeza de tipo migraña o tensional, esas son las más frecuentes. Las enfermedades cardiovasculares, y ahí van incluidas la cerebrovascular, como los derrames. Okay. Tenemos después las epilepsias. Tenemos las enfermedades o encefalopatías de la niñez o del neonato. Ahí viene la asfixia perinatal, el trauma perinatal. Tenemos también enfermedades como las neuropatías, las degenerativas como las demencias y Parkinson, y así van. Okay. Digamos que esas son las 5 primeras. Las 5 primeras. Eso a nivel mundial. ¿Y cuál de ellas prevalece en la práctica diaria aquí en el país? Estamos igual. Las cefaleas o los dolores de cabeza son lo primero. Ahora, cuando digo el dolor de cabeza, no es una enfermedad como tal, es un síntoma asociado a alguna enfermedad. De acuerdo. Que hay que investigar, hay que descubrir hasta dónde llega. Correcto. ¿No? Dentro de las cefaleas o dolores de cabeza tenemos las primarias. Las primarias son la migraña, la cefalea tensional, la trigémino vascular, es decir, no tenemos una lesión como tal. Okay. Las secundarias, si hay una lesión, puede ser una infección, una sinusitis, un golpe, un tumor, etc. De acuerdo. Tengo entendido, doctor Solano, que el posgrado de neurología se ha destacado, ¿verdad?, en el país, pues se ha destacado por hacer investigaciones muy serias, muy interesantes, muy bonitas, muy completas. ¿Cuál de ellas efectivamente podría recordar? Hablando de prevalencias, tenemos el estudio Kennedy. El estudio Kennedy es el primer estudio en Honduras sobre prevalencia de enfermedades neurológicas. Este estudio fue elaborado por el doctor Marco Tulio Medina, la doctora Reina Durón, el doctor Rafael Aguilar, la doctora Sofía Dubón, que fueron estudiantes de ellos, del doctor Medina y la doctora Durón, y así otros colaboradores. En este estudio agarraron una manzana, una gran manzana de la colonia Kennedy, que queda en Tegucigalpa, e hicieron una entrevista que llamaron tamizaje casa por casa. Okay. Y preguntaban sobre síntomas de enfermedades neurológicas. Tiene dolor de cabeza, tiene olvido, se le duerme alguna parte del cuerpo, se le torce la cara, etcétera, etcétera. Entonces encontraron que la primera enfermedad neurológica, o en las primeras, estaban las cefaleas. En este estudio. En este estudio también la enfermedad cerebrovascular, okay, también las epilepsias, después venían las otras, las demencias. ¿En qué año fue esto? Si no me equivoco, eso fue en el 2004. 2004, ok. También estaba Lázaro Molina en ese estudio, por cierto. Saludos al doctor Lázaro Molina. Saludos. Desde acá. Maestro, amigo. Maestro, ok. Amigo. Se descubre entonces que esas son las enfermedades más frecuentes a partir de ese muestreo. En realidad, ya las enfermedades siempre han estado. Ahí lo que se hizo fue demostrar que teníamos una prevalencia similar a las enfermedades a nivel mundial, ¿no? Número 1 y número 2, que había necesidad de neurólogos en el país, ¿verdad? Esta es una pequeña muestra. De acuerdo. Yo espero el otro año
que Ciguatepeque va a ser sede del Congreso Médico Nacional, mostrar mi causística de aquí de la zona centro, ¿verdad? En donde yo espero poder tabular más de 4,000 pacientes que tengo en esa base solo de aquí de Ciguatepeque para ver si seguimos teniendo la misma prevalencia. De acuerdo. Entonces en ese momento pues compartiremos. De acuerdo. Y en cuanto a edades o sexo, ¿es más frecuente niños, adultos, mujeres, varones? Muy buena pregunta, eso depende de las enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de niños, pues tenemos bastante epilepsia, Okay. También tenemos dolores de cabeza como migraña, tenemos parálisis o neuropatías como la parálisis de Bell en niños, trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Como trastornos de espectro autista, de aprendizaje, etcétera, déficit de atención, eso es frecuente en esas edades. Y si ya nos vamos a adolescentes, adultos, pues también las enfermedades como la migraña, enfermedades como, por ejemplo, las neuropatías, tenemos enfermedades también del nervio y músculo, así se llaman, ¿verdad? En donde podemos tener parálisis o paresias. Ya después avanzamos en la edad, después de los 40, ya podríamos hablar de enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Que son los típicos derrames, enfermedades neurodegenerativas y así. La verdad es que es muy amplia en enfermedades la neurología y está muy ligada a enfermedades sistémicas. Y no solo porque tenga, por ejemplo, migraña, no es que no tenga otra cosa. De acuerdo. Muy frecuentemente la migraña se acompaña de ansiedad o de depresión como comorbilidad. De acuerdo. O causa de una de estas. De acuerdo. Esa era una pregunta que iba a hacerle. ¿Esta cefalea está asociada a estrés laboral, a estrés de otro tipo? Entiendo que sí. Pudiera estar asociada, porque la cefalea, como dice, es una condición muy frecuente. Creo que es una causa de consulta a diario, creo que en todo el mundo, ¿no? Y más de alguna causalidad dentro de las orgánicas y en particular de las no orgánicas puede estar el estrés. Efectivamente. A veces es como el huevo y la gallina, no sabemos qué fue primero, ¿verdad? Porque correcto. El tener dolor de cabeza pues genera depresión. El tener dolor puede generar depresión y a la misma vez un paciente con depresión puede tener cefalea, ¿verdad? Entonces el asunto es ver realmente qué condición es la que domina y provoca. Con mucha frecuencia el paciente que tiene dolor de cabeza tensional, vamos a hablar de este tipo de cefalea porque es la más frecuente de todas, pues tiene un cuadro de cansancio mental o como se llama un síndrome del quemado, burnout. Muchas veces también este paciente tiene ansiedad, es muy preocupón, les digo, oye, usted es muy preocupón, sí, doctor. Entonces se asocia a trastornos de insomnio, se asocia a otras cosas, pero vienen a la consulta no porque tenga insomnio, por la preocupación, vienen por el dolor de cabeza. De y entonces ahí es cuando uno tiene que saber, bueno, ¿me va a funcionar qué medicamento? ¿Un relajante? ¿O no? Mejor vaya a terapia, o tome un antidepresivo, eso ya depende. Evidentemente, el dolor de cabeza como tal nunca se debe de tomar como una sola enfermedad. Siempre tiene que buscar un desencadenante. Un desencadenante es el estrés, como usted muy bien lo dijo. Otro desencadenante puede ser un luto, una depresión, ¿verdad? Incluso hay dolores de cabeza inducidos por medicamentos. Entonces ahí es cuando el neurólogo viene y dice, este dolor, como decíamos en la residencia, ¿es orgánico o no es orgánico? ¿Verdad? De acuerdo. Y ahí es cuando pues uno se hace o realiza estudios. De acuerdo. Recuerdo a inicios de mi práctica encontrar a un paciente con un síndrome frontal, ¿verdad? Sabemos que es un síndrome frontal, lo podría explicar ya que está aquí el experto, y con un comportamiento totalmente alterado, ¿verdad? Pedimos una imagen, una tomografía en aquel momento, y había un tumor bastante importante, bastante grande, invadiendo ya el área mesial, ¿verdad? Y el paciente falleció 3 meses después. En este sentido es importante que las personas sepan que nuestro cuerpo es una máquina, ¿verdad? Nuestro cerebro, digamos que es el ordenador, y ahí están las funciones de todo nuestro cuerpo, incluso las funciones de las emociones.
Entonces, cuando hay lesiones cerebrales, dependiendo, en este caso el doctor habló de lóbulo frontal, nosotros podemos tener trastornos en el comportamiento. Incluso recuerdo otro caso de una señora que tenía un tumor, un meningioma, y que la señora era bien extrovertida, era bien alegre, se le quitó el tumor y la señora ya quedó más bien todo lo contrario. El esposo, mire doctor, me la quitaron el tumor, pero ya no es la misma, mire, ya no quiere ni bailar, ya no se ríe mucho, ya no es. Pues el tumor la estimulaba. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, a lo que voy es que en el cerebro, en las áreas del cerebro, están los sustratos de todas las funciones, una de ellas las emociones, en este caso la alegría o la contención, ¿verdad? Exacto. Para no hacer impulsos, etcétera. Exacto. Hay una correspondencia neuroanatómica, ¿verdad?, con el comportamiento. De acuerdo a ciertos síntomas, ciertos signos clínicos, podemos inferir, ¿verdad?, dónde estaría una lesión, ¿cierto? Y una imagen va a venir a confirmar esa causa. Efectivamente. Siempre hablando de las enfermedades neurológicas, habían puesto una imagen, que no la comenté en su momento, que 1 de cada 3 personas con una enfermedad es neurológica. Uno de cada 3. 1 de cada 3, o sea que es muy frecuente. Muy frecuente, muy frecuente. Y esta enfermedad que tiene neurológica puede causar discapacidad. Las enfermedades neurológicas después del trauma son la segunda enfermedad que pueden causar discapacidad en el adulto. No en el adulto mayor, en el adulto. En el adulto mayor es la enfermedad neurológica, ya sea neurodegenerativa o vascular. Es una provocación provoca bastante discapacidad. Incluso hoy en día se utilizan los días de discapacidad que no trabaja el paciente como una medida económica y una medida de qué enfermedad es más importante. Entre ellas está la migraña, la depresión, caben entre ellas, las enfermedades vasculares. Es decir, esta enfermedad te discapacita tanto que dejas de trabajar, entonces dejas de producir. Exacto. Entonces es una enfermedad cara. Exacto. ¿Verdad? Y que produzca más bien que un país caiga en subdesarrollo. Entonces, hasta en eso ahora se miden las enfermedades. De acuerdo. Y lo que hablamos a nivel laboral de un presentismo o un ausentismo, ¿verdad? Una migraña, por ejemplo, un paciente puede ir al laboral. Es decir, estar presente en el trabajo. Hay un presentismo, sí, pero no es productivo. Es correcto. Porque tiene una migraña bastante importante que lo incapacita para ser productivo, ¿no? Eso es, o se ausenta definitivamente, ¿no? Y ese término se saca, ¿verdad? Días de incapacidad, días de inhabilitación de trabajo. Entonces, las enfermedades neurológicas pues tienen eso, ¿verdad? Pueden causar bastante ausentismo, como desde una jaqueca. Exacto. ¿Verdad? O el insomnio. Yo hace mucho tiempo estudié una maestría en trastornos de sueño. Y en esa maestría pues aprendí que un paciente insomne se compara al día siguiente con un paciente que haya estado en resaca, es decir, bebiendo. Se parece, es un equivalente. Es un equivalente en cuanto a accidentes de tránsito y en cuanto a desarrollo de sus labores. Interesante. Interesante. Una de las enfermedades más frecuentes, doctor Solano, es la diabetes, ¿verdad?, que es causa de mucha preocupación, ¿verdad?, y de altos costos también. Una diabetes, pudiera ser una pregunta muy frecuente, ¿puede predisponer a una enfermedad cerebrovascular? Efectivamente, es el segundo factor de riesgo detrás de la hipertensión arterial como factor desencadenante de enfermedad cerebrovascular. Porque desgraciadamente el azúcar alta pues daña, es una enfermedad realmente no metabólica, es una enfermedad vascular, daña las arterias pequeñas y desde luego después las más grandes, y entonces por eso produce tanta complicación en los riñones, en el ojo, en el corazón, en el cerebro. De hecho, la neuropatía es por un daño vascular al nervio. Las pequeñas arterias finitas se van dañando, que son las que nutren el nervio. La grasita que el nervio tiene la va dañando porque no se alimenta, porque las arterias están tapadas y produce la famosa neuropatía diabética. Ok, ya hablando de una condición sistémica donde ya está diagnosticada, muchas preguntas que son frecuentes en la consulta. ¿Cómo pudiera un adulto en edad productiva cuidarse para evitar estas enfermedades neurológicas? ¿Cuáles serían, digamos, unos conceptos generales? Obviamente no
no queremos establecer como una receta para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles serían unas medidas generales desde el punto de vista neurológico para que un adulto en edad productiva pueda cuidarse o evitar enfermedades de este tipo? Bien, muy importante, si no tiene ninguna condición previa, pues evitarla, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente no es hipertenso, no es diabético, pues mantenerse en sus líneas, ¿verdad? Bien se sabe que en la actualidad que el aumento de peso pues va a favor de un aumento de presión arterial, que la dieta rica en carbohidratos va a favor de aumento del azúcar. Entonces esa sería una primera línea. Para lo metabólico. El sedentarismo es asesino silencioso, el sedentarismo. Si la persona es sedentaria tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares, y ahí va incluida la cerebrovascular, pero también tiene mayor riesgo de otras enfermedades como las demencias neurodegenerativas. De acuerdo. ¿Verdad? Y así, entonces yo diría que quitar el sedentarismo, que se recomienda de 20 a 30 minutos de caminata de lunes a viernes, y el control metabólico. De ahí el dejar de fumar, el alcohol, el uso de ciertas sustancias, pues nos pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades. No al 100%, pero nos ayudan. De hecho, el ejercicio, el hacer masa muscular, nos protege de poder tener, después de cierta edad, después de los 50 años, pues el poder caer en enfermedades severas o sistémicas. No es lo mismo que usted tenga una buena condición y le dé una neumonía, a que le dé la neumonía y usted ya esté con una condición de ejercicio física baja. Pues. De acuerdo. Y a propósito de ello, es muy frecuente que ahora en internet, redes sociales, etcétera, se dé mucha sugerencia de cierto tipo de alimentación para alimentar el cerebro. ¿Eso es correcto? Sí, pero básicamente estamos hablando de un equilibrio, una dieta balanceada, ¿verdad? Todos los cuerpos, todas las personas, todos los seres vivos ocupamos una alimentación balanceada de los tres grupos: carbohidratos, grasas y proteínas. De acuerdo. El perder este balance es lo que nos hace caer en enfermedades metabólicas. Entiendo. Evidentemente hay otras condiciones, ¿verdad?, endocrinas que nos pueden hacer caer, como el síndrome poliovario endocrino quístico, que se llama ahora, ya no se llama ovario poliquístico, es lo mismo, se modificó, pero en donde un trastorno hormonal pues nos hace caer más fácilmente en situaciones metabólicas como los triglicéridos elevados, el colesterol, el azúcar. Pero una dieta debe ser restrictiva, debe ser balanceada, salvo ciertas enfermedades metabólicas, como las enfermedades metabólicas de la infancia que producen cuadros neurológicos en donde tal vez el niño no tiene cierta enzima que degrada cierta proteína o cierta azúcar, entonces ahí sí tiene que ser restrictiva. Pero la dieta no debe ser restrictiva, debe ser balanceada. De acuerdo. Y se acompaña obviamente del ejercicio, porque si no se hace ejercicio, entonces, aunque coma poquito, va a tener siempre problemas. De acuerdo. Y sin perder de vista el liderazgo y retomando algo que mencionaba anteriormente, ¿los médicos somos sedentarios? Yo diría que la mayoría. Miren, la verdad es que esto es de un hábito, es de hacer un hábito, ¿verdad? Es de ser un hábito. El médico pasa sentado horas, solo se levanta para ir a la camilla, examinar y después otra vez sentado. Largas horas o mucho tiempo parado, porque el sedentarismo no solo es estar sentado, es no estar en movimiento, y solo está parado y camina 5 para acá, 5 para acá y ya, en una emergencia. O sea, hay que hacer ejercicio. Sí, los médicos como tal, pues tenemos el problema también de la enfermedad periférica, venosa, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que la mayoría somos sedentarios. No estamos expuestos de alguna manera a ese riesgo laboral, ¿verdad? Que cada quien entiende, ¿verdad? Claro. Los médicos y enfermeras, en general, personal de salud, hacemos o hacen turnos, ¿verdad? Que eso socava, entre otras cosas, el aspecto metabólico y el sueño. Ese es un punto muy delicado, ¿no? Es correcto, porque tú y yo fuimos compañeros y sabes que en aquellos tiempos pues no había días de descanso. O sea,
Uno turnaba y al día siguiente tenía que ir a su sala y si tenía exposición exponía, si tenía examen y si te quedabas castigado, te quedabas castigado y punto, se acabó. y tenías que rendir porque tenías que rendir. Pero el rendimiento pues nunca iba a ser el mismo como alguien descansado, obviamente, ¿verdad? De acuerdo. Entonces sí estamos en el ámbito de medicina, estamos muy expuestos a ese tipo de trastornos, del trastorno del ritmo del sueño, de desfase del sueño, del burnout, y si es ansiosa la persona, más ansiedad, claro. Y si padece de migrañas, el insomnio pues causa migrañas, es un desencadenante, entonces estamos expuestos en el ámbito de medicina. De acuerdo. ¿Y hay alguna protección? ¿Habrá alguna protección, digamos, laboral para nosotros o para el personal médico en general? Pues en teoría hay. ¿En teoría? En teoría hay, pero que se lleve a cabo. De hecho, en aquellos tiempos que estudiábamos empezaron las vacaciones profilácticas, no sé si tú recuerdas, ¿verdad? Que estaba destinada para no todos los médicos, no todas las áreas médicas, pero sí ciertas especialidades que tenían más estrés en teoría, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que tenías que tomar tus vacaciones profilácticas. Sí, sin embargo, no, por lo menos, tal vez hasta hace poco, no te podría decir cuántos años para acá, pues implementaron de tener el día siguiente libre o salir más temprano, ¿verdad? Creo que en los médicos internos, yo no sé si en la residencia lo estarán haciendo, ¿verdad? Y una pregunta. Que habría que ver, ¿verdad? Pero es una buena nosotros ni cuarto teníamos, entonces imagínate, no hay ni cuarto para dormir, entonces. Sí. Y retomando el tema y sin dejar escapar eso, doctor Solano, eso contribuye en nuestra formación, esa dureza, digamos, en que nos exponen y nos exponemos para poder formarnos. ¿Contribuye eso a formarnos como líderes o como médicos en primera instancia? Bueno, para contestarte eso, yo te diría que depende. Sí y a veces no. Sí, si en este caso el estudiante, el médico que se está formando, pues tiene esa capacidad de poder sobrepesar, de poder recuperarse, ¿ok? Porque no todas las personas tienen esa capacidad, ¿eh? Yo cuando entré en mi promoción, entramos tal vez, no sé si 35 o 40 en mi promoción y solo nos graduamos 5. O sea, quiere decir que los otros 35 pues no tuvieron esa capacidad por X, Y, Z motivo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, yo te podría decir, yo cuando ya estaba solo turnando yo de R1, pues adquirí la capacidad de poder trabajar más rápido, de poder hacer compañero de equipo con mis internos, ¿verdad? Entonces yo adquirí esa capacidad ahí de tomar decisiones más rápido y de entender el proceso, ¿verdad? Pero habían otras personas que no. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, yo te podría decir que depende de la persona, número uno. Y número dos, definitivamente el sistema pues no es un sistema muy pedagógico. Entonces, se aprendía haciendo. De acuerdo. Te castigaban, si te tocaba que te castigaran. No pensaban si tú tenías familia, si tenías otras obligaciones, simple y sencillamente tenías que rendir. Si era tu cumpleaños. Si era tu cumpleaños, si tenías un niño y tenías que ir allá a traerlo, eso no era importante. Lo importante es que tú sacaras el trabajo. Entonces, en ese momento de la etapa en la que yo estaba, yo pensaba, bueno, yo entré aquí para salir, no para quejarme y quedarme. Pero ese era mi pensamiento. De acuerdo. No fue el de todos mis otros compañeros. Posiblemente otros no lograron culminar no porque eran malos, ni porque no estudiaban, simple y sencillamente porque el cansancio los agotó o porque no tuvieron esa resiliencia. Exacto. Para poder sobrepasar, ¿verdad? Y otras situaciones familiares que no podría decirte, pues, pero... De acuerdo. Y por eso te digo que depende. En el caso mío, yo aprendí bastante a dirigirme más, a ser más efectivo, a trabajar más rápido, a decidir mejor y a trabajar en equipo. Entonces yo te podría decir que sí, ese sistema así duro me sirvió. Sin embargo, yo, si lo voy por estadística, yo te podría decir que no, porque de 40 solo 5 sí, hay algo malo, ¿eh? De acuerdo.
Sí, eso me lleva a que podamos crear una frase de que no solamente podemos o debemos tener médicos residentes, sino también médicos resilientes. Efectivamente, la capacidad de resiliencia es muy importante. poder- Sin embargo, volvemos a lo que digo, uno solo, no todas las personas a veces pueden solas, necesitan alguna ayuda. ¿El equipo? El equipo o alguna ayuda en el sentido de apoyo tal vez emocional en ese momento, ¿no? Si podés, mirar esto, o sea que no teníamos nadie en ese momento, ahí cada quien era salve su pellejo y ya. ¿No tuvo nadie, doctor Solano? ¿Mm? ¿No tuvo nadie? No, mi motivación era, primero, tengo familia había que mantener. Segundo, me gusta, porque eso sí, no lo puedo negar, me gustaba lo que hacía. De acuerdo. De medicina interna y después en neurología. O sea, no se me era algo tedioso o algo que no le entendía, me gustaba. Entonces, ese es otro factor importante. A veces se meten a estudiar y tal vez no conocen lo que estudian y ya cuando están enfrente, bueno, aquí estoy, pero, o sea, a mí me gustaba y entonces se me hizo fácil. La verdad, yo sentí que se me hizo fácil. Pero sí, mi motivación era mi familia en ese momento y no me puedo dar el lujo de estar aquí perdiendo tiempo, pues yo tengo que. De acuerdo. Eso contribuyó a que lograra terminar lo que empezó. Es correcto. De acuerdo. Y ha mencionado algunas características de liderazgo y pues le sirvieron. La experiencia que hablaba antes, ¿no? Basado en un conocimiento, por supuesto, la práctica que mencionaba, trabajaba en equipo, la toma de decisiones y podríamos decir el gusto o la selección de la profesión, ¿verdad? Que uno elige. Serían unas características de un liderazgo. ¿A quién recuerda el doctor Solano como su líder o quién es el líder del doctor Solano? Tuve varios. Cuando estaba en pregrado, me gustó la forma, bueno, así, en breve. En morfológicas me ayudó bastante la doctora Mercedes Lejarreta, que nos daba mi anatomía microscópica. Doctora Portillo. Okay. Me ayudó bastante. ¿Para qué? Después en semiología el doctor Wilfredo Morazán, porque a él le entendí en sí, como llamo yo, que es la medicina, la clínica, porque él me dio una cátedra de semiología que me hizo entender cómo era la cosa. Okay. Después el doctor Manfredo Turcios, medicina interna y la emergencia, para mí es uno de los pioneros, sí. ¿verdad? El doctor Marco Tulio Medina, por ese empuje a la investigación y al conocimiento. Digamos que esos serían en mi carrera, como tal, vea que me empujaron. De ahí hubieron otros, pero digamos que ellos como maestros serían. De acuerdo. Como maestros. Okay. Y es bueno recuperar o rescatar esos nombres, ¿no? Sí, efectivamente. Uno en ese momento pues no agradece, pues yo ahora, no, incluso, yo sé, el doctor Manfredo Turcio falleció, creo que la doctora Portillo también, doctor Wilfredo Morazán una vez lo miré así de larguito, ya estaba bien mayor, doctor Medina pues lo veo muy de vez en cuando, ¿eh? Pero digamos que ellos me enfocaron bastante. El doctor Mauricio Varela, el cardiólogo allá, jefe de posgrado de medicina interna, que fue mi jefe en aquel momento, también fue un hombre que me ayudó en términos de carácter y de ser centrado, ¿no? Creo que es justo rescatarlos. Sí. De eso se trata. Entonces yo recuerdo porque si no, no fuera quien soy ahorita. Bueno, por eso hay que rescatarlos. También tu maestro, doctor Américo Reyes, cuando pasaba por psiquiatría y eso, pues también fue alguien que yo recuerdo con bastante una gran pérdida, sigue siendo una gran pérdida todavía, eso es así, es justo rescatar esos nombres, porque precisamente son los que nos forman y recuerdo muy bien, no sé si en algún momento te pasó, doctor Solano, que recién egresado y decía, ojalá que estuviera aquí, ¿verdad? El doctor Américo, la doctora Paz, que recientemente la perdimos también. Sí. Ojalá que tuviera, ¿verdad? Y uno va nombrando, uno quisiera, ¿qué diría, ¿verdad? El doctor Víteto, por ejemplo, en este caso, Víteto, ¿verdad? Sí. ¿Qué diría el doctor Mario Mendoza en este momento? Entonces uno introyecta y se identifica en realidad con ese tipo de personas que
para uno son líderes. Y esos con los que yo interactué. Pero también te puedo decir, líderes ya mundiales, como a mí siempre me gustó Luis Pasteur. Ok, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro tipo. Ajá, okay. ¿Verdad? Me gustó también el padre en la neurología, Charcot. De acuerdo. ¿Verdad? Y así, pues yo te podría decir líderes en el área de medicina que yo digo, mis respetos. Okay. ¿Algún líder político? Pues, bien difícil decirte, pero sí, me gustó bastante Churchill. Okay. Winston Churchill, por su valentía. Cuando tuvo que tomar decisiones, las tomó, ¿verdad? Más que Roosevelt o más que por ejemplo, que el mismo Stalin, Churchill me parece a mí que fue el que estoicamente aguantó y tomó las decisiones. Ok. ¿Qué quisieras preguntarle, mejor dicho, a Winston Churchill? Le preguntaría qué escocés tomaba. No, para mí lo que me gustaba de él es que en ese momento, en ese conflicto mundial, porque si tú, me imagino que has leído y has visto la historia, ¿verdad? Claro. Antes que él fuera ministro, Winston Churchill fue el ministro británico en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Él no era el ministro, era otro señor de apellidos Chamberlain. Y cuando Francia, que no recuerdo el presidente de ese momento, Chamberlain y Alemania hablaron, o sea, Hitler con ellos habló, que dijo que no iba a invadir a nadie ni nada, ¿va? Que solo iba a agarrar un poquito de Polonia y esto, nada más, sus territorios. Pues Chamberlain y el francés pues dijeron, está bien. Sí. Y Churchill lo criticó, eso no se hace. Estás evitando la guerra, le hubieras dicho que no y le hubieras declarado guerra. Ahora vas a tener la guerra y la deshonra, le dijo. Y así fue. Ahora me acabas de acordar, creo que era una diputada, una senadora ahí del Parlamento británico, se enojó una vez mucho con Winston Churchill y le dijo, si usted fuera mi esposo, le pusiera veneno en el café. Y él le contestó, si usted fuera mi esposa, me lo tomaría. Sí, hombre muy inteligente, de muchas frases. Una frase que me gustó fue, nunca tantos le debimos a tan pocos. Nunca tantos debimos a tan pocos, que fue en relación a los bombarderos ingleses cuando nos defendieron de la Luftwaffe alemana, que era ¿no? Sí, una fuerza increíble y con pocos se salvaron. Okay. Entonces digamos que ese sería un líder de los que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Entre otros, pero digamos que ese así ahorita se me viene bastante. ¿Qué libros formaron al doctor Miguel Solano? Libros obviamente no de medicina. No de medicina, no formales, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, como buen médico, me gustan las obras de Darwin. Okay. Hay un libro que se llama Armas, Gérmenes y Aceros de Richard Dawkins que me gustó. Muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Esos son libros que me gustaron. En términos así de filosofía, del pensamiento como tal, de la evolución, de qué somos, ¿verdad? De ahí te puedo decir otros, ¿verdad? Me gustó la Odisea, de los libros que leí, ¿verdad? Okay. ¿Ya? El gen egoísta también. Gen egoísta, sí. Muy bueno. De acuerdo. Y pues los demás que leí son libros ya literales, pues, El Lazarillo de Tormes. Sí, que son clásicos. Ana Frank me gustó, me encantó cuando lo leí en el colegio, el diario de Ana Frank. De acuerdo. Okay. Esos tipos que son clásicos, pero así libros así que no son de ese tipo, esos tres que te digo. De acuerdo. ¿Qué líder faltaría por conocer o aparte de ellos, de todos estos, de los maestros o de estas figuras que acabas de mencionar, quién queda por conocer o a quién quisieras tener aquí enfrente de todos ellos o alguno extra, alguien que faltara? O sea, de los que te mencioné. De los que mencionaste o alguien que quisieras conversar. Tanto de los que mencionaste como de alguien que... Bueno, no. A mí me gustaría conversar, por ejemplo, con Charcot. Okay. ¿Verdad? Porque es un médico que sin estudios de rayos X, sin tomografía, sin resonancia, sin encefalogramas,
tenía la gran destreza y capacidad que con solo el examen físico y lo que le decía el paciente, usted tiene una lesión en tal lado, cuando se muera vamos a saber y salía que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el padre de la neurología era un anatomoclínico de excelencia y así tenía que ser en ese tiempo. Pues. Claro, claro. Tú sabes la historia de la histeria, ¿no? Sí. Y ahí, Sí, pues, claro, de ahí. Charcot, ¿no? Claro, claro. De ahí parte del psicoanálisis, ¿no? Es una larga historia. Sí. De ahí me gustaría hablar, pues sí, me gustaría hablar con líderes mundiales de antaño, que ya no están, en términos del aprendizaje, de que aprendería de lo que ellos me dicen, ¿va? De acuerdo. Yo creo que todas las personas tienen algo que contar. De acuerdo. Y de las que podemos aprender, ya sea que sea de diferente corriente filosófica o política, pero de todos podemos hablar. A mí me han contado hablar con Confucio, por ejemplo, ¿verdad? Con Mandela, con gente así que tenían una sabiduría. Por supuesto. ¿Verdad? Pero, y en la actualidad, pues no tengo a alguien que quiero conocer porque más bien me dan cólera. Entonces no son líderes. Me dan cólera. Entonces, son líderes, pero no sé, creo que nos hemos desviado bastante del concepto de la humanidad como tal. Pues. De acuerdo. Es justo también mencionar, doctor Solano, como lo decía al principio, uno egresa, ¿verdad?, de los hospitales y de los posgrados creyendo que lo sabe todo. Basado en eso, ¿recuerda algún o algunos pacientes que le haya enseñado más? Sí, claro, todos hemos tenido en nuestro momento. Por ejemplo, tuve un paciente, recuerdo, tal vez tenía un año de haberme egresado yo, ¿verdad?, que tuvo un episodio de vértigo, que es la sensación de movimiento, vomitó. Pues el paciente estaba ahí con eso, ¿verdad? Y yo dije, bueno, será que es un vértigo central, tenía nistagmos y todo, ¿verdad? Pero en ese momento para hacer una tomografía era un poco más tardado. Estoy hablando como en el 2009, 2010. Pues este paciente, pues ponerle algo para la náusea, algo para el dolor y hay que hacerle tomografía, a ver cuánto se tarda. Pero se me deterioró en 40 minutos, pues, pucha, dije yo. ¿Qué hizo? Pues para no ser largo el cuento, me hizo lo que se llama un síndrome de enclaustramiento, un lock-in por un infarto, por un bloqueo de la arteria basilar. Entonces, yo ahí aprendí que algo tan sencillo, por decir así, de un vértigo puede ser algo que te lleve a la muerte. Muy complejo. Complejo, ahí lo tuvimos en UCI, pues ya se había infartado el tallo, pues. De acuerdo. De acuerdo. Y la experiencia clínica, digamos, más, ¿cómo decirlo?, dramática o difícil. He tenido, bueno, a nivel familiar, también he tenido experiencias críticas, pero también tuve una experiencia interesante cuando era interno de cirugía. Y pues llegaron 2 hermanos, como 15 años, 16, así como mis hijos ahorita, para un domingo de Ramos, que es el domingo que inicia la Semana Santa. Pues estaban jugando de luchita y uno le pegó un toquecito ahí. Entonces el cipote llegó con bastante dolor de cabeza. En ese tiempo yo era médico interno, no sabía de neurología. ¿Ya? De acuerdo. Estaba ahí, ¿va? Pues a ponerle algo para el dolor y le vamos a mandar a hacer la tomografía, a hablarle al residente de neurocirugía de turno. Y pues en 20 minutos el cipote estaba en coma, descerebrándose. Lo metió a quirófano sin tomografía el doctor, a ver dónde estaba la pupila, dónde estaba paralizado para ir a hacerle una craniotomía, porque lo que tenía el cipote era un hematoma epidural. De acuerdo. Desgraciadamente falleció. Una experiencia que yo dije, pues pucha. Claro. Como interna me impactó, ¿verdad? De acuerdo. Y bueno, y yo dije, como dicen en el vulgo, un golpe en el sentido es peligroso. Pues, eso fue, un golpe en el sentido. Y tiene razón. Desgarró la meningia media, hizo el hematoma epidural, lo hernió. De acuerdo. Esa fue una experiencia muy crítica, dentro de las que viví yo así
puedo contar miles de historias, ¿verdad? De acuerdo. Pero esa, digamos que me impactó bastante, Ok. como tal vez, así como otras, que no tanto de que fallecieron, pero que sí de la angustia. Cuando uno es médico, no sé si vas a compartir lo mismo, pero se lo quiero decir a las personas. No, ya está abierto. Uno, aparte de hacer una evaluación, de pedir exámenes, tiene que sentir la angustia o el dolor del paciente para poder ayudarle mejor o ayudarle a resolver más rápido. De acuerdo. Creo que eso no te lo enseñan, eso tenés que traerlo, y si te lo enseñan, pues aprender por qué. ¿Verdad? Estaba yo de residente de segundo año de neurología y me hicieron una interconsulta de ginecología. Allá a labor y parto fui. Y en labor y parto, pues una paciente que estaba en estupor, para que me entiendan, una paciente que no respondía. Estado de conciencia. En estado de conciencia alterado. Entonces llego yo, la examino, ¿verdad? Una mujer como de unos 40, 38 años, como su quinto parto. Examino, una pupila grande. Y bueno, a hablar con el familiar. ¿Dónde está el familiar aquí? Que necesito hablar por la señora. Pues sale otro señor, humildes, ellos humildes, campesinos. Mire que necesito que le haga una tomografía. ¿Y cuánto cuesta eso? Me dice. Pues, para variar, estaba malo el tomógrafo del hospital, ¿verdad? Como muchas veces ocurría. Que eso es otra cosa de las que yo podría decirte me da cólera. Pues mire que cuesta tanto, 1.500, 2.000, ya no recuerdo. Mire, doctor, yo solo ando 200, ¿qué podré hacer con eso? Wow. Es que mire, antes de venir acá tuve que comprar una medida de frijoles y de arroz para dejarle a mi hija que tiene 13 años para que se quedara con mis otros 3 hijos que están más pequeños y yo venirme con mi esposa aquí a que pariera. Y wow. Mire, y mi esposa no... ¿Qué voy a hacer, doctor? Wow. Digo que podía decirle. Y esa es la realidad. Claro. ¿Verdad? La realidad. Hablar con trabajo social, a ver si se la podían hacer, ver si tenía una hemorragia. Se murió la señora por la hemorragia porque no le hicieron la tomografía, imagínense. Se queda el hombre con el guirrito y con los otros 3. Claro. Entonces, entender eso, sentir eso, comprender, es lo que a uno, pues en medicina, me parece a mí, lo conecta al paciente, pues lo conmueve, lo conecta, ¿verdad? Es lo que uno tiene que tener, esa sensibilidad. Por eso hay que tratar bien a los pacientes, pues, por respeto y también porque no se sabe qué dificultades tiene cada quien. De acuerdo. A partir de ahí, doctor Solano, ¿cuál sería el mensaje para los que toman decisiones basado en esa experiencia? Primero, cualquier decisión, el temor de una decisión se basa, a mi juicio, a mi criterio, en el conocimiento. Si no conozco, me va a dar miedo decidir y tomar la decisión, número 1. Número 2, tener la experiencia es importante. Número 3, tener la sensibilidad. Cuando uno da consulta, pues yo analizo, veo el paciente, en este caso, no le voy a recetar un medicamento de 5.000 lempiras, claro, porque no lo va a comprar. Si no yo miro que no puede, pues no. ¿Para qué? Mejor, o sea, hasta esa labor tiene que ser uno de médico. Ver, es como una especie de escaneo de trabajo social que tiene que hacer uno antes de poder, no, mire, va a hacerse esto, va a hacerse lo otro, va a comprar aquí, va a comprar acá. No puedo, doctor. De acuerdo. ¿Verdad? No puedo ser tan abusivo en ese sentido. Mejor, no, pues, esto y esto es lo que ocupa y trate de hacerse esto. Hay que incluso administrar esos recursos. El recurso del paciente, ¿verdad? Entonces, digamos que en eso, el conocimiento te ayuda a tener seguridad. Esto es lo que hay que hacer. De acuerdo. La experiencia también te ayuda, ¿verdad? De acuerdo. Pero luego pensar en la situación del paciente. Entonces ahí vas a tomar, en este caso, ¿verdad? Para la consulta, ahí vas a tomar tu mejor decisión, pues. De acuerdo. Si la experiencia me dice, ok, con una tomografía resuelvo, no con una resonancia, entonces con una tomografía. De acuerdo. ¿Verdad? Un ejemplo. De acuerdo. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para los que administran la salud? Que no sean ladrones, que no sean corruptos. Fíjese que hay muchos líderes, tú me hablaste hace poco de líderes, vaya,
Pero hay ciertas cosas, hay alguien que dijo, cuando el dinero no se roba, se ajusta, y eso es muy cierto. De acuerdo. Tú estuviste en el sistema cuando estudiaste público, tú recuerdas que la receta a veces 5 lempiritas costaba. De acuerdo. ¿Cuántas recetas no hacías tú en el día? Innumerables. Un hemograma, ¿cuántos hemogramas no mandaste tú? ¿Cuántos no mandé yo? Exacto. ¿Cuántas químicas? ¿A 10 lempiras? ¿A 20 lempiras? ¿Cuánto crees que se recaudaba ahí? De acuerdo. Miles en un día. ¿Cuántos ultrasonidos? ¿Cuántas tomografías? Miles. De acuerdo. Y ese dinero, pues desgraciadamente, no iba para el hospital. Entonces, cuando se arruinaba algo, no había. De acuerdo. Entonces, yo pienso que la corrupción es el principal problema del sistema de salud. Luego vendrán otras cosas como el compromiso del médico, el conocimiento, la formación, porque hay que formar recursos, claro, capacitado, no solamente científico, también con ética, con moralidad, porque nos falta ética muchas veces, moralidad, ¿verdad? Entonces, y ahí viene la corrupción, de ahí también. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, pienso que la meritocracia es muy importante en esto. Ok. ¿Tenemos líderes entonces? ¿Están los líderes donde deberían estar y los que están son líderes? Creo que es una pregunta retórica. Sí, yo creo que hay un mal también ahí, hay apatía. La apatía de querer componer las cosas, la apatía de yo estoy bien, pues ¿para qué? La apatía que genera la ignorancia, pues lo desconozco, pues no, entonces no sé. Entonces es una combinación. Líderes, por supuesto que hay, pues el problema es la apatía, la ignorancia, el no querer meterse a limpiar o a hacer las cosas bien. De acuerdo. Porque tocas intereses. Entonces viene siendo como una apatía en términos de, ok, mejor no me meto a rollos. Sí. Pero líderes sí hay. Definitivamente sí, que sí. La pregunta era si están donde deberían. Pues no. Ese es están los que convienen, diría yo. Ok. Bien. Están los que convienen. Bien. He sacado un pequeño resumen, ¿verdad?, en aras de ser lo más práctico a partir de lo que el doctor Solano ha mencionado de las características de un líder. Si quieres agregar algo, pues a la experiencia, práctica, trabajo en equipo, toma de decisiones, ese deseo, amar lo que se hace en la profesión, el conocimiento, el compromiso y la ética. La ética, un líder tiene que tener todo eso, claro, la sensibilidad. ¿Verdad? Me gusta yo no sé si has visto una frase, no es una frase, sino que es como una pintura, una foto donde sale el lobo, el líder lobo de la manada va atrás cuidando a todos. Exacto, sí, he visto la explicación de eso, sí. ¿Verdad? Entonces el líder va cuidándolos a todos que vayan. De acuerdo. En su camino y no se pierda ninguno. De acuerdo. Porque podríamos pensar entonces que en esa fila de lobos hay seguidores, pero el líder va atrás. Uno podría pensar que sería adelante, ¿no? El lobo alfa dejó al beta adelante, ¿verdad? Vos adelante y yo voy atrás. Sí, pero eso pasa mucho, doctor Solano, pasa mucho. Tenemos pues jefes o mandadores allá adelante, ¿verdad? Más no hay líder. Es correcto, cierto. Entonces uno sigue al popular, uno sigue al que es más frecuente en la visibilidad, ¿no? Al que aparece más en las redes sociales, al que es más famoso, más popular, etcétera. Sin embargo, eso lo que tiene son seguidores. Es correcto. Sin embargo, el líder creo que se escoge. Bueno, en el reino animal el líder lo escogen al líder, el que es el más fuerte, el más capaz, el más inteligente, ¿verdad? Al más sabio, por decir así, ¿verdad? De acuerdo. En los animalitos así hacen, no escogen al más inexperto, no escogen al más guapo, al más, qué sé yo. Claro. ¿Verdad? Y el líder también sabe escoger a los miembros de su equipo, porque trabaja en equipo y reúne un líder a los que son muy buenos, ¿no? Sin embargo, los jefes eligen a los que puedo yo someter. Un líder no hace eso.
Entonces es por eso que llevamos en nuestra identidad o nos identificamos con este tipo de maestros que tú mencionabas, y por eso vale la pena rescatarlos y hacerle de alguna manera un pequeño homenaje, ¿no?, al llevarlos y saber que los llevamos ahí en nuestro interior. Quisiera agregar algo más, doctor Miguel Solano, neurólogo, a esta primera y N veces invitado a futuro. Pues, y en resumen, pues agradecerte pues la oportunidad de compartir, ¿verdad?, de hablar un poquito de las experiencias. Yo sé que tu programa está enfocado pues para el liderazgo, ¿no? Quiero dejar pues un mensaje, ¿verdad? Nunca hay que temerle a lo nuevo, hay que generar conocimiento, hay que estudiar, ¿verdad? Porque en esa medida pues vamos a salir de los problemas o los hoyos en los que estamos, ¿verdad? De acuerdo. Esa es la verdad, y te comienza pues desde la familia, ¿verdad? A generar esos líderes, ¿verdad? De acuerdo. Después en la escuela, colegio, universidad, ¿verdad? Entonces, nunca hay que tener miedo a aprender más, a equivocarse, porque en la medida que uno se equivoca, pues aprende más, ¿verdad? De acuerdo. Y estamos pues a las órdenes, ¿verdad?, para servirles, ¿no? Excelente. Volveremos a traer al doctor Miguel Solano desde su liderazgo desde el punto de vista médico. Espero que haya sido útil para ustedes y los esperamos en el siguiente episodio. Y nos vamos a quedar escuchando qué música escucha un líder como Miguel Solano. Y nos vamos a quedar fuera de la transmisión escuchando la canción para despedir. ¿Qué música escucha un líder como Miguel Solano? Yo escucho de todo un poco, pero me gusta más el rock. Entonces, si me permiten, pues pueden ponerme una canción que se llama Chico Nuevo en la ciudad, de los Eagles. Ok. New Kid in the Town. Bien, mientras suenan los Eagles, los invitamos para la próxima semana. Espero que haya sido de sagrado. Muchas gracias por su atención y en el siguiente episodio la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.